Queridas hermanas y amigas, la paz de con vosotras. Vale, vamos por el Jesús número 15, que va desde todo el capítulo 17 hasta el versículo 74 del capítulo 18. No sé cuándo va a salir este vídeo, pero como siempre tengo muchas equivocaciones y vuelvo a repetir y vuelvo a borrar y hacer de nuevo. Tened un poquito de paciencia conmigo. Dios está con los piadosos y con los que hacen el bien. Capítulo 17. El viaje nocturno. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche, desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana, cuyos alrededores bendije, para mostrarle algunos de mis signos. Él todo lo oye, todo lo ve. He revelado a Moisés el libro como guía para el pueblo de Israel y les dije, no tomen protector fuera de mí. Él era un descendiente de quienes salvé junto a Noé en la arca. Fue un siervo agradecido. He revelado en el libro lo que decreté para el pueblo de Israel. Corrompan la tierra 2 veces y se convertirán en tiranos soberbios. Cuando corrompan por primera vez, enviaré contra ustedes siervos míos en huestes de gran fortaleza y rudeza, que atacarán sus hogares. Esta promesa será cumplida. Luego les permitiré que retornen a sus hogares victoriosos, expulsándolos. Los agraciaré con bienes materiales e hijos y los convertiré en un pueblo numeroso. Si obran bien, será en beneficio propio, pero si obran mal, será en contra suya. Cuando corrompan por primera vez, los vencerán sus enemigos e ingresarán al templo, como hicieron la primera vez, y devastarán todo lo que encuentren. Si obran bien, serán en beneficio propio, pero si obran mal, será en contra suya. Cuando corrompan por segunda vez, los vencerán sus enemigos e ingresarán al templo, como lo hicieron la primera vez, y devastarán todo lo que encuentren. Luego su Señor se apiadará de ustedes, pero si reinciden en la corrupción, los volverá a castigar. El infierno será prisión para los que se niegan a creer. El Corán guía por el sendero más justo y firme. Di a los creyentes que obran rectamente, que recibirán una gran recompensa. Pero a quienes no crean en la otra vida, les he preparado un castigo doloroso. El ser humano ruega a Dios el mal, con la misma facilidad con que ruega pidiendo el bien. El ser humano es muy precipitado. He hecho del día y de la noche 2 signos. El signo de la noche es la oscuridad, y el signo del día es la luminosidad, para que busquen el favor de su Señor. Dice que con estos 2 signos podían saber el número de los años y el cómputo de los meses. Todas las cosas las he explicado detalladamente. Todo ser humano será responsable por sus actos, y el día de la resurrección le entregaré un libro abierto. Se le dirá, lee tu libro, pues hoy será suficiente con que tú mismo leas el registro de tus obras, para saber cuál será tu destino. Quien siga la guía será en beneficio propio, pero quien se desvíe solo se perjudicará a sí mismo. Nadie cargará con pecados ajenos. No he castigado a ningún pueblo sin antes haberle enviado un mensajero. Cuando quiero destruir una ciudad, primero permito que sus dirigentes siembren la corrupción. Entonces la sentencia contra ella se cumple y la destruyo totalmente. Cuando quiero destruir una ciudad, permito que sus dirigentes siembren la corrupción.
toda la sentencia contra ella se cumple y la destruye totalmente. Así es como ha destruido a muchas generaciones luego de Noé. Es suficiente con que Dios vea y sepa de los pecados que cometen sus siervos. Quienes prefieren los placeres transitorios de la vida mundanal, sepan que se los concederé a quien yo quiera, pero les destinaré al infierno, donde ingresarán humillados y condenados, por haberse olvidado de obrar para la otra vida. Mientras que a quienes anhelen la vida del más allá, sean creyentes y se esfuercen por alcanzarla, se les retribuirá por su esfuerzo. A todos en esta vida se les concederá los favores de tu Señor, a los unos y a los otros. Sus favores no les son dados a nadie. Observa cómo he agraciado a unos sobre otros con bienes materiales en este mundo. Pero en la otra vida la distinción será mayor entre los que creen y los que no creen. No adoren a otros junto a Dios, porque serán condenados y humillados. Tu Señor ha ordenado que no adoren sino a Él, y que honren a sus padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no sean insolentes con ellos, siquiera les digan, háblenles siempre con bondad. Trátalos con humildad y compasión, y rueguen por ellos diciendo, oh Señor mío, ten misericordia de ellos, como ellos la tuvieron conmigo cuando me criaron siendo niño. Su Señor es quien mejor conoce lo que hay en sus corazones. Si son piadosos, sepan que Él perdona a los que se arrepienten. Dan a los parientes lo que es su derecho, también al pobre y al viajero insolvente, pero no derroches, porque los que derrochan son hermanos de los demonios, y el demonio fue ingrato con su Señor. Pero si no puedes darles una ayuda y esperas una misericordia de tu Señor, excúsate con amabilidad. No seas avaro ni tampoco derrochador, porque te verás censurado en el primer caso y arruinado en el segundo. Tu Señor concede un sustento abundante a quien quiere y se lo restringe a quien quiere. Él a sus siervos los conoce bien y los ve siempre. No maten a sus hijos por temor a la pobreza. Yo los sustento a ellos y a ustedes. Matarlos es un pecado gravísimo. No se acerquen a lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino. No maten, pues Dios lo ha prohibido, salvo como motivo justo. A quien se le dé muerte injustamente, le conceda a su familiar directo o apoderado del derecho, pero que éste no mate buscando venganza. Su derecho es exigir justicia. Está legalmente garantizado. No utilicen los bienes del huérfano a menos que sea para beneficiarlo, y entrégueselo cuando alcance la madurez. Cumplan con sus compromisos porque se los interrogará por ellos. Midan y pesen con equidad. Esto es lo más conveniente y mejor para ustedes. No hagan ni digan nada si no tienen conocimiento. Serán interrogados acerca de lo que hayan hecho con su oído, vista y corazón. No caminen por la tierra con arrogancia, pues ella no se abrirá por su andar, tampoco podrán igualar a las montañas en altura para ser tan imponentes como ellas. Todos estos comportamientos son perjudiciales para ustedes y detestables ante su Señor. Esto es parte de la sabiduría que tu Señor te ha revelado. No adoren a nadie junto a Dios, porque serán arrojados al infierno, condenados y humillados. ¿Acaso creen que su Señor prefirió para ustedes los hijos varones y para sí hijas que son los ángeles? Lo que dicen es muy grave. En este Corán he expuesto todo tipo de argumentos para que reflexionen, pero a algunos esto los hace extraviarse aún más. Diles, si junto a Dios hubiera otros dioses, como dicen los idólatras, ellos buscarían acercarse al Señor del trono para complacerlo. Glorificado sea está por encima de lo que dicen. Lo glorifican los 7 cielos, la tierra y todo cuanto hay entre ellos. Y todo,
lo glorifican los 7 cielos, la tierra y todo cuanto hay en ellos. No existe nada que no lo glorifique con alabanzas, aunque ustedes no pueden percibir sus glorificaciones. Él es magnánimo, perdonador. Cuando las citas se curan, ponemos un velo imprescindible entre tú y quienes no creen en la otra vida. Como respuesta a su rechazo, hice sus corazones duros y sus oídos sordos, para que no pudieran comprender el mensaje. Cuando mencionas en el Corán que tu Señor es la única divinidad, con derecho a ser adorada, te dan la espalda disgustados. Yo bien sé cómo se burlan cuando te escuchan recitar el Corán, o cuando hablan en secreto y dicen los idólatras. Están siguiendo a un hombre rechazado. Observa cómo te comparan y por ello se extravían. No pueden encontrar el camino. Dicen, ¿acaso cuando seamos huesos y polvo seremos resucitados y creados nuevamente? Respóndeles, sí, aunque se conviertan en piedra y hierro, o cualquier otra materia que veneren en su pensamiento. Dirán, ¿quién nos resucitará? Respóndeles, quien los crió por primera vez. Pero negando con su cabeza te dirán, ¿cuándo? Diles, es posible que sea pronto. El día que los convoque responderán alabándolo y les parecerá que no han permanecido en las tumbas sino poco tiempo. Exhorta a mis siervos a hablar con respeto, porque el demonio quiere sembrar la discordia entre ellos. El demonio es el enemigo declarado del ser humano. El Señor conoce lo que hay en sus corazones. Si quiere, tendrá misericordia con ustedes, o si quiere, lo castigará con justicia. Pero tú, oh Mohammed, no eres responsable de lo que ellos hagan. Tu Señor conoce bien a quienes están en los cielos y en la tierra. He favorecido a los profetas unos sobre otros. A David le revelé los salmos. Diles, aquellos que invocan el lugar de Dios no pueden salvarlos de ningún mal, ni siquiera evitarlo. Aquellos a los que ustedes invocan buscan el medio de acercarse más a su Señor. Anhelan su misericordia y temen su castigo, porque el castigo de tu Señor es temible. No hay ninguna ciudad de incrédulos que no vaya a destruir o a castigar antes del día de la resurrección. Esto es lo que ha sido decretado y registrado en un libro preservado. No les envíe los milagros que pedían porque los desmentirían, como lo hicieron los pueblos del pasado. Al pueblo de Zamud le envié la camella como un milagro evidente, pero cometieron la injusticia de matarla. Entonces les envié signos para atemorizarlos. Cuando te dije, oh Mohammed, tu Señor tiene poder total sobre las personas y Él te protegerá. Lo que te mostré y el árbol maldito mencionado en el Corán no es sino para probar la fe de las personas. Los atemorizo con mis signos, pero esto les incrementó aún más su desobediencia. Recuerda cuando le dije a los ángeles, hagan una reverencia ante Adán. Todos hicieron la reverencia excepto Iblis, quien dijo, ¿acaso voy a hacer una reverencia ante quien has creado de barro? Dijo también, ¿por qué lo has honrado más que a mí? Si me das tiempo hasta el día de la resurrección, despiaré a la mayoría de sus descendientes. Dijo Dios, vete, y a quienes de ellos te sigan, merecerán el infierno, pues es el castigo que les tengo reservado. Seduce con tus palabras a quien puedas de ellos, arremete con tu caballería y con tu infantería, hazte su socio inseparable en sus bienes e hijos, y hacen las promesas que quieras, pero sepan que el demonio solo hace promesas falsas. Dijo Dios, pero no tienes poder alguno sobre mis siervos creyentes. Es suficiente con tu Señor como protector para quienes se encomiendan a Él. Su Señor es quien impulsa los barcos en el mar para que con ellos puedan procurar su favor. Él es misericordioso con ustedes. Cuando se alcanza una desgracia en el mar, se dan cuenta que cuando invocan
fuera de Dios no puede salvarlos y que solo Dios es quien puede hacerlo. Pero cuando los salva, llevándolos a tierra firme, los niegan nuevamente. El ser humano es ingrato. ¿Acaso se sienten a salvo de que Dios los haga tragar por la tierra o que les envíe un huracán? Si así lo hiciera, no encontrarían quien los pudiera proteger. ¿O se sienten seguros de que cuando se encuentren en el mar otra vez, Él no les envíe una tormenta y los ahogue como castigo a su ingratitud? Si así lo hiciera, no tendrían quien les reclamara por ustedes. He honrado a los hijos de Adán y les he facilitado los medios para viajar por la tierra y por el mar. Les he proveído de todo lo bueno y los he favorecido sobre muchas otras criaturas. El día que invoque a todos los seres humanos junto a sus guías y les entregue sus registros, a quien les sea entregado el libro de sus obras en la derecha, les alegrará leyendo su libro porque vea que no ha sido defraudado en lo más mínimo. Pero quien haya estado en esta vida ciego en la incredulidad, en la otra también lo estará y más perdido aún. Los idólatras o Mohammed querían persuadirte que cedieras favor ante sus peticiones, contrariando las instrucciones que te había revelado. Si lo hubieras hecho, te habría convertido en su aliado. Si no te hubiera fortalecido, te habrías inclinado a aceptar parte de sus peticiones. Y si hubieras cedido en algo, te habría hecho sufrir un castigo. Castigo doble en esta vida y en la otra. No hubieras encontrado quien te protegiera de mí. Casi logran intimidarte para que abandones tu tierra, la Meca. Pero si lo hubiesen logrado, no habrían permanecido en ella sino poco tiempo, porque habría enviado sobre ellos el castigo. Lo mismo sucedió con los mensajeros que envié antes de ti. No encontrarás cambio alguno en mi proceder. Observa las oraciones prescritas desde pasado el mediodía hasta la oscuridad de la noche, también la oración del alba, y prolonga la recitación en ella, pues esta es atestiguada por los ángeles de la noche y el día. También levántate por la noche a realizar oraciones voluntarias, para que tu Señor te conceda un rango digno de alabanza. Di, Señor mío, concédeme una entrada y una salida dignas en todos los asuntos de mi vida. Concédeme los medios para lograr el triunfo. Y di, ha triunfado la verdad y se ha disipado la falsedad. La falsedad siempre se desvanece. Revelé el Corán, que es cura para los corazones y misericordia para los creyentes, pero al mismo tiempo no hace sino aumentar la perdición a los idólatras. El incrédulo, cuando lo agracio, no me agradece por arrogancia, pero cuando lo aflige un mal, se desespera. Diles que cada uno obre como le plazca, pero sepan que su Señor conoce a quién está mejor encaminado. Te preguntan acerca del Espíritu. Diles, el Espíritu es una de las creaciones de Dios, de las que solo Él tiene conocimiento. No se les ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Dios. Si quisiera, borraría todo lo que he revelado y entonces no encontrarías quien abogara por ti ante mí, para que lo pudieras recordar. Pero no lo haré por misericordia. El favor con el que tu Señor te ha agraciado es inmenso. Diles, si los seres humanos y los jinns se unieran para redactar un texto similar al Corán, no podrían lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente. He expuesto a los seres humanos en este Corán toda clase de ejemplos, pero la mayoría de las personas no creen y rechazan la verdad. Dicen, los que se niegan a creer, no encontraremos en ti hasta que no creeremos en ti hasta que no hagas fluir para nosotros vertientes en la tierra, o poseas un huerto con palmeras y vides, y hagas brotar en él ríos, o hagas descender sobre nosotros un castigo del cielo como advertisteis, o nos traigas a Dios y a los ángeles para que lo podamos ver.
o poseas una casa de oro o asciendas al cielo, y aún así no creeremos en ti, a menos que nos traigas del cielo un libro que podamos leer. Diles, glorificado sea mi Señor. Pero ¿no soy acaso solo un ser humano enviado como mensajero? Lo que impidió que creyera la gente cuando se les presentaron los mensajeros con la guía fue la misma retórica. Decían, ¿no encontró Dios nada mejor para enviar a un ser humano como un mensajero? Diles, si los ángeles habitaran la tierra, entonces les habría enviado del cielo un ángel como mensajero. Diles, Dios es suficiente testigo de mi veracidad entre ustedes y yo. Él está bien informado sobre los siervos y los observa. A quien Dios guíe estará bien encaminado, pero a quienes permita que se esté bien, nadie lo podrá socorrer, salvo Él. Los congregaré de cabeza el día de la resurrección, ciegos, mudos y sordos. El infierno será su morada. Siempre que el fuego se atenúe, avivaré su llama. Este será su castigo por no haber creído en mis milagros y haber dicho, ¿acaso cuando seamos huesos, seremos resucitados y criados nuevamente? ¿Acaso no ven que Dios, quien ha criado los cielos y la tierra, tiene el poder de criarlos nuevamente? Les ha establecido un plazo determinado para su resurrección, pero los idólatras lo niegan con incredulidad. Diles, si tuviera en sus manos las arcas de mi Señor, las compartirían por temor a empobrecer. Qué avaro el ser humano. Diles, si tuvieran en sus manos las arcas de mi Señor, no las compartirían por temor a empobrecer. Qué avaro es el ser humano. Concedía a Moisés 9 milagros evidentes. Pregunta a Mohammed al pueblo de Israel si no es verdad que cuando Moisés se presentó ante el faraón, este le dijo a Moisés, creo que estás afectado por un hechizo. Dijo Moisés, tú sabes bien que solo el Señor de los cielos y de la tierra ha enviado esos milagros claros. Oh faraón, creo que estás perdido. El faraón quiso expulsarlos de la tierra, pero los ahogué junto a sus ejércitos. Luego dije al pueblo de Israel, habiten la tierra y sepan que cuando llegue el día del juicio del que Dios ha advertido, los haré comparecer a todos. Lo he revelado al Corán con la verdad y lo he protegido para que así les llegue. No te he enviado Mohammed, sino como advertidor y amonestador. Te he revelado el Corán en partes para que se lo recites gradualmente a la gente. Te lo he ido revelando poco a poco. Diles, crean o no creerán en él en su responsabilidad. Quienes fueron agraciados con el conocimiento de las revelaciones anteriores, cuando escuchen la recitación del Corán, se prosternarán ante Dios. Y dicen, glorificado sea nuestro Señor, la promesa de nuestro Señor se ha cumplido. Se prosternan ante Dios con los ojos llenos de lágrimas y el Corán les acrecienta su humildad y sumisión. Diles, ya sé que lo invoquen diciendo, oh Dios, oh compasivo, cualquier otro nombre con el que le invoquen, Él los oirá. Sepan que Él posee los nombres y atributos más sublimes. Cuando realicen una oración, moderen su voz en la recitación. No lo hagan con voz muy alta ni tampoco en silencio. Di, alabado sea Dios. Él no quiere ningún hijo, alabado sea Dios. Él no tiene ningún hijo, ni tiene asociado alguno en su soberanía, ni necesita de ningún socorredor. Glorifica a Dios aclamando su grandeza. Capítulo 18, a la caverna. En el nombre de Dios, compasivo y misericordioso. Alabado sea Dios, quien ha revelado a su siervo el libro en el que no hay contradicciones ni defectos. Un libro justo para advertir a los que rechazan el mensaje de su castigo severo y para advertir a los creyentes que obran rectamente que recibirán una hermosa recompensa, en la que permanecerán por toda la eternidad.
También para advertir a quienes dicen que Dios ha engendrado un hijo. No tienen conocimiento sobre eso, no tenían sus antepasados. Qué grandes palabras salen de sus bocas, no dicen sino mentiras. ¿Acaso vas a dejar que te consuma la pena si ellos se niegan a creer en estas palabras? He hecho con toda la tierra un adorno para probar quién obra mejor, pero luego la convertiré en un terreno árido. ¿Acaso consideras, oh Mohammed, que la historia de los jóvenes de la caverna y su devoción por la escritura fue uno de mis milagros más sorprendentes? Recuerdo cuando los jóvenes se refugiaron en la caverna y dijeron: Señor nuestro, acógenos en tu misericordia y concédenos que nuestra situación se solucione correctamente. Entonces hice que durmieran en la caverna por muchos años. Luego hice que se despertaran para distinguir cuáles los dos grupos, creyentes e incrédulos. Calculaban mejor el tiempo que habían permanecido ahí. Te relato su verdadera historia. Eran jóvenes que creían en su Señor y la mente de su guía. Fortalecí sus corazones cuando se reunieron antes de dejar sus hogares y su gente y dijeron: Nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos nada fuera de Él. Si lo hiciéramos, estaríamos cometiendo una desviación. Nuestro pueblo adora fuera de Él falsas deidades. ¿Por qué no presentan un fundamento válido para hacerlo? ¿Acaso hay alguien más injusto que inventa una mentira y la atribuye a Dios? Dijo uno de ellos: si se apartan de ellos y reniegan de cuanto adoren en vez de Dios, refúgiense en la caverna, que su Señor les cubrirá con su misericordia y les facilitará una salida a su situación. Se podía observar cómo el sol naciente se alejaba de la caverna por la derecha, dejándolos ocultarse por la izquierda, mientras ellos permanecían en un espacio de la misma. Este es uno de los milagros de Dios. A quien Dios guíe estará bien encaminado. Para quien deja en extravío, no podrá encontrar protector que lo guíe. Perdón, voy a beber un poquito de agua porque no puedo respirar. Habría creído que estaban despiertos, pero estaban dormidos. Los volteaba hacia la derecha y hacia la izquierda, y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada. Si los hubieras visto, habrías oído aterrorizado. Entonces los desperté para que se preguntaran unos a otros. Uno de ellos dijo: ¿cuánto tiempo piensan que hemos permanecido aquí? Respondieron: permanecimos un día o parte de un día. Dijeron: nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido. Enviaremos a uno de nosotros con nuestro dinero a la ciudad para que busque la mejor comida y nos aprovisione, que se conduzca con sutileza y que no llame la atención de nadie, porque si se enteran de nuestra presencia, nos apedrearán o nos obligarán a regresar a su religión. Y si esto sucede, jamás estaremos entre los que alcanzan el triunfo en el más allá. Pero hice que los descubrieran para que supieran que la promesa de Dios es verdadera y que la hora del juicio es indubitable. Y luego los hice morir. Entonces fue cuando los habitantes del pueblo discutieron acerca de ellos. Algunos dijeron: construyan una pared que bloquee la entrada de la cueva, pues solo Dios sabe la verdad sobre ellos. Pero aquellos cuya opinión prevaleció dijeron: construyamos sobre ellos un oratorio. Algunos dirán que eran 3 y 4 con su perro, otros que eran 5 y 6 con su perro, conjeturando sobre lo que no tienen conocimiento. Y otros dirán que eran 7 y 8 con su perro. Diles: mi Señor es quien sabe exactamente cuántos eran, y solo pocos lo saben. No profundicen sobre ellos más de lo que les ha sido revelado. No consulten a quien no tenga conocimiento sobre ellos. No digas acerca de algo: haré tal cosa, salvo que agregues si Dios quiere. Pero si te olvidas de mencionar a tu Señor, invoca su nombre y reza diciendo: ruego a mi Señor que me guíe a la vía más recta. Permaneció en su caverna 300 años y 9 más. Diles: Dios es quien realmente sabe cuánto permanecieron. Él conoce los secretos de los cielos y de la tierra. Él todo lo ve, todo lo oye. No tienen protector
fuera de él y él no asocia a nadie en sus decisiones. Recita lo que se te ha revelado del libro de tu Señor. No hay quien pueda tergiversar sus palabras y no encontrar un protector fuera de él. Reúnete con quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde anhelando su rostro. No te apartes de ellos, buscando el encanto de la vida mundanal. No obedezcas a aquel cuyo corazón se ha olvidado de recordarme. Sigue sus pasiones y actúa con negligencia. Y la verdad proviene de su Señor. Quien quiera que crea y quien no quiera que no lo haga. Pero sepa que tengo preparado para los que cometen injusticias un fuego que los rodeará. Cuando sofocados pidan de beber, se les verterá un líquido como el metal fundido, que les quemará el rostro. Qué pésima bebida y qué horrible morada. En cambio, quienes crean y obren rectamente, sepan que recompensaré todas sus obras. Ellos alcanzarán los jardines del Edén, por donde corren ríos. Serán engalanados con brazaletes de oro, vestidos con prendas verdes de seda y brocado. Estarán recostados sobre sofás. Qué placentera recompensa y qué hermoso lugar de descanso. Exponles el ejemplo de dos hombres. Al incrédulo le concedí 2 viñedos cercados con palmeras, y en medio de ambos un sembrado. Ambos viñedos dieron sus frutos sin ninguna pérdida. Hizo brotar en medio de ellos un río. Su dueño, que poseía abundantes riquezas, hablando arrogantemente con el cliente, le dijo: tengo más riqueza que tú y mi gente es más fuerte. Luego ingresó en su viñedo, lleno de soberbia e incredulidad, y exclamó: no creo que este viñedo perezca jamás. Tampoco creo que jamás llegue la hora del día del juicio, pero si llegase resucitado, estoy seguro de que tendré un viñedo mejor que este. El creyente con quien hablaba le preguntó, haciéndolo reflexionar: ¿no crees en quien ha creado tu padre, de polvo, luego de toda su descendencia de un óvulo fecundado, y te ha dado la forma de un ser humano con todas sus facultades? En cuanto a mí, creo que Dios es mi Señor y no le asocio copartícipe alguno en la oración. Deberías haber dicho cuando ingresaste a tus viñedos: esto es lo que Dios ha querido, y todo el poder proviene de Dios. Ya ves que poseo menos riqueza e hijos que tú, pero sabe que mi Señor me concederá algo mejor que tus viñedos en la otra vida, y es posible que envíe del cielo una tempestad que los aniquile, o que el agua del río que hay entre ellos sea absorbida por la tierra y no la puedes alcanzarla. En efecto, sus frutos fueron destruidos. Él se golpeaba las manos lamentándose por lo que había invertido en ellos, y ahora estaban allí devastados. Entonces dijo: no debería haber igualado a otros junto a mi Señor. No hubo quien pudiera salvarlo del designio de Dios, ni siquiera pudo defenderse a sí mismo. Esto evidenció que el verdadero triunfo proviene de Dios, la verdadera divinidad. Él es quien mejor recompensa, y las obras que se realicen para buscar su complacencia sean las que tengan mejor final. Exponles el ejemplo de la vida mundanal. Es que es como el agua que envió del cielo, que riega la vegetación, pero luego ésta se seca y los vientos la dispersan. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Los bienes materiales y los hijos son parte de los encantos de la vida mundanal, que estos no nos hagan olvidar lo que Dios ha ordenado. Utilicen bien sus riquezas y eduquen correctamente a sus hijos, pues las obras que a Dios le complacen son las que perduran y tienen gran recompensa. Recuerden el día que pulverice las montañas y la tierra quede allanada. Los congregaré y nadie podrá ausentarse. Cuando comparezcan ante tu Señor en fila, se les dirá: se presentan ante mí como los creían hacer. ¿Acaso pensaban que no los iba a juzgar? A cada uno se les pondrá el registro de sus obras, y verás a los pecadores que por temor a su contenido dirán: ¡ay de nosotros! ¿Qué clase de registro es este, que no deja de mencionar nada, ni grande ni pequeño?
Encontrarán mencionado todo lo cuando hayan cometido, pero tu Señor no oprimirá a nadie. Recuerda cuando dijo a los ángeles, hagan una reverencia ante Adán. Le hicieron Iblis, que era un jin, y desobedeció a la orden de su Señor. ¿Acaso lo toman a él y a sus descendientes como protectores en vez de tomarme a mí, a pesar de que son sus enemigos? ¿Qué pésimo sustituto elige los que cometen injusticia de la incredulidad en Dios? No los hice a los ídolos y al demonio, testigos de la creación de los cielos de la tierra, ni siquiera de su propia creación, puesto que no habría de tomar como servidores a quienes desvían. El día que se les diga a los idólatras, invoquen a aquellos que pretendían que eran mis socios. Los invocarán, pero no obtendrán respuesta. Pondremos entre ellos un abismo que los separe. Los pecadores verán el fuego y sabrán que caerán en él, pero no encontrarán escapatoria. Expuse en el Corán todo tipo de ejemplos, pero el ser humano es un gran discutidor que impide a la gente llegar a creer ahora que les ha llegado la guía, o pedir a su Señor que perdone sus pecados, excepto su deseo de que la suerte de los pueblos perversos de la antigüedad les sobrevenga también a ellos, o que les sobrevenga el castigo final en el más allá. Envía a los mensajeros como advertidores y advertidores. Los que se niegan a creer discuten con argumentos falsos para refutar la verdad y se burlan de mis versículos y advertencias. ¿Acaso hay alguien más injusto que quien, habiéndosele dispuesto los signos del Señor, los niega y se olvida de lo que han hecho sus manos? He cubierto sus corazones y ensordecido sus oídos para que no lo entiendan al Corán. Aunque les invites a seguir la guía, si siguen así no se encaminarán jamás. Tu Señor es el perdonador, misericordioso. Si les quisiera dar su merecido por lo que cometieron, les adelantaría su castigo. El castigo, pero he preferido para ellos un día del que no podrán escapar. Otras ciudades de la antigüedad las destruí como comenzaron a cometer injusticias. Decreté una fecha para su destrucción. Recuerda cuando Moisés dijo a su fiel servidor, no desistiré hasta que llegue a la confluencia de los dos mares, aunque esto me lleve muchos años. Pero cuando alcanzaron la confluencia, se olvidaron del pescado, al que Dios resucitó e emprendió milagrosamente el camino hacia el mar. Cuando cruzaron más allá de la confluencia, dijo Moisés a su servidor, trae nuestra comida que nos hemos agotado con este viaje. Dijo, cuando nos refugiamos junto a la roca, ahí me olvidé del pescado. Solo el demonio pudo hacer que me olvidara de contarte que milagrosamente saltó y emprendió el regreso hacia el mar. Dijo Moisés, esta es la señal que buscamos, y regresaron sobre sus huellas. Encontraron a uno de mis siervos, Al-Hidr, a quien había agraciado con mi misericordia y enseñado ciertos conocimientos que Moisés no poseía. Moisés le dijo, ¿puedo seguirte para que me enseñes la guía que se te ha enseñado? Respondió, no tendrás paciencia conmigo. ¿Cómo podrías tener paciencia con algo que desconoces? Dijo, si Dios quiere, verás que seré paciente y no te desobedeceré. Dijo, si me sigues, no me preguntes sobre lo que hago hasta que te haga mención de ello. Entonces partieron hasta que abordaron un pequeño barco, y cuando llegaron a la costa, le hizo un boquete. Dijo Moisés, has hecho un boquete para que se ahoguen quienes estén viajando al bordo. Has cometido algo grave. Dijo, ¿no te había dicho que no tenía paciencia conmigo? Pero respondió Moisés, disculpa mi olvido y no me sometas a una prueba difícil. Entonces partieron hasta que se encontraron con un joven al que mató. Dijo Moisés, ha matado a una persona inocente sin que él haya matado a nadie. Has hecho algo terrible. Hasta aquí llega. De verdad que os aconsejo que leáis esto, que leáis esta sura también, porque de verdad que
es la que más me gusta y trae muchas bendiciones. ¿Vale? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Y digo, perdonadme por mi voz y bajo y otros porque, bueno, chicos, no, ya sabes. Después van juntas las letras y muchas veces tengo equivocaciones y vuelvo a empezar por el mismo versículo. Perdóname eso, ¿vale? Assalamu alaikum.